en el estudio. Vamos a poner a grabar. Ahí está, ahora habla. Entonces, la lección de hoy, la lección 5. ¡Qué tremenda lección, por favor! No sé si les pasó. Voy a apagar mi cámara para no... Esperen que se me perdió. Acá está, ahí está. Entonces todos ven la pantalla ahí, la lección 5, ¿verdad? Este es el material que estuvimos trabajando. ¿Ven la pantalla? ¿Me la lección 5 en sus pantallas? Yo no las veo ahora ustedes. Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Sí, Gaby. se ve. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, ¿cómo saber si tu fe es real? Una fe que te llevará al cielo. Porque esta pregunta para mí fue... Venimos viendo que en el Evangelio la clave era creer en el Señor Jesucristo y que al creer nosotros tendríamos vida eterna. Eso nuestro corazón a fuego. Y ahora vemos a Santiago, el capítulo 2, versículo 14. No, versículo... A ver, ya les digo. ¿Qué versículo es? Sí, el versículo 14, lo leo textual, dice, ¿de qué es? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe hacerlo? Como dando a entender que la fe no es suficiente, o pasó ahí, se nos cortaron, empezamos a hacer cortocircuito con todo lo que venimos aprendiendo, que la y que en ella no hay errores, y que en ella no hay contradicciones, por eso es importante la palabra de Dios. Tenemos estas dos habilidades. Perdón que interrumpa, no sé si se me corta a mí sola o es a todas, pero se está cortando bastante. Sí, a todas. justo te iba a decir lo mismo. A ver, esperen que voy a tratar de solucionarlo. Ya corté la cámara. A ver. Denme un segundito. ¿Me confirman si me escuchan bien ahí? Hola. Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Ahí, entonces, vamos a probar ahí. Cancelo esto. Ahí está. Bien. Entonces, decíamos que esta semana trabajamos mucho en lo que son las referencias cruzadas. Lo primero que había que hacer era, Silvana, ¿nos puedes ayudar con 2 Corintios capítulo 13, versículo 5? Que ese fue el texto con el que empezamos esta semana. Segunda de Corintios 13, ¿cuánto? 5, la primer parte nomás. Sí. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Un versículo también contundente. Y para eso es esta lección. ¿Creemos en el Señor? Sí. Bien, ahora vamos a examinar si nuestra fe es real o no. De eso se trata. Así que vamos a leer entonces capítulo 2 de Santiago, versículo 14 al 26. Rocío, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí. Gracias. Bien. 14 al 26 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Excelente. ¿Qué dos preguntas hay en el versículo 14? Todos pueden participar. El versículo 14, ¿qué dos preguntas introduce? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Esa sería Y una la pregunta. otra es, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Muy bien. ¿A qué tipo de fe se refiere en este versículo? Una fe muerta. Ujú. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una fe muerta? Porque no tiene obras. Ujú. Vieron que dice si alguien dice que tiene fe, si alguien dice que cree. ¿Sí? Bien, hay hay una ilustración en el versículo 15 y 16. ¿Cuál sería esa ilustración? O sea, ¿qué está usando Santiago para que nosotros podamos entender lo que él nos está queriendo decir? Un ejemplo que él está poniendo. Está diciendo de que si veo a mi hermano padecer necesidad y yo creo en realidad que él puede ser saciado, pero no lo ayudo, como que mi fe es muerta, teniendo con qué ayudarlo, ¿no? Bien. Y eso él está usando para ilustrar una verdad. ¿Cuál es la verdad que nos quiere enseñar? Que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Muerta. Muerta, exactamente, ¿sí? Con una ilustración. Entonces, ¿cuántas veces se usa esa expresión? Que una fe sin obras es muerta. ¿Cuántas veces la encontraron? Desde el versículo 14 al 26. 3, ¿puede ser? 3. ¿En qué versículos? En el 17, una, Sí. y en el 26, 2 veces. Bien. ¿Y el 14? El 14 puede ser, No. sí. Pero específicamente la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta en el 17. Y Claro, en el, 17, 1 y el 26. Y en el 20 Estás en el 20 cuando dice que la fe sin obras es estéril. también puede ser un sinónimo, ¿sí? Podríamos contarlo como una vez más, entonces serían 3 veces. ¿Será importante entonces esta frase? Si la repitió 3 veces, cada vez que algo se repite en la palabra de Dios, es porque quiere que prestemos atención a lo que se está diciendo.
Ténganlo en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿cuántas veces usa la expresión mostrar y ver? Desde el versículo 14 al 26. ¿Cuántas veces aparece la Yo expresión? puse, capaz que se me pasó, yo puse 2 veces cada una. A ver, ¿en qué versículo? 2 veces Yo solo en el 18. En el claro. 18 dice, En el- muéstrame tu fe, muy bien, muéstrame tu fe sin las obras Y y yo te mostraré mi fe por mis obras. 2 veces, muy bien. Rocío, 2 ¿dónde más? No, ese es 2 veces digamos, lo que sería mostrar. Ujú. Y ver también lo puse 2 veces en el 22, que dice ya ves, Muy que bien. la fe actuaba juntamente con las obras, y en el 24, donde dice ustedes ven que el hombre es justificado por las obras. ¿Sí? Y otra vez, está poniendo nuestra atención en eso. Vean, ¿sí? Mostrar, o sea, algo que Claro. es visible, algo que se Visible. puede, exactamente. ¿Cómo les fue con la memorización de los versículos 19 y 20? ¿Quién se anima? A ver. Siempre ahí es... No queremos memorizar, lo vamos a leer textual. Fernando, Gaby, ¿ustedes tienen el texto bíblico ahí? Sí, pero no es la misma que tienen ustedes. Ok. ¿Podés leer el versículo 19 y 20? En la versión que tengas, no hay problema. Ok. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen, y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Sí? Esos 2 versículos son los que hay que memorizar, ¿sí? Muy bien. Gracias por la lectura. Ahora sí nos vamos a meter en la lección de lleno, que está esta palabra. Fe, obras y salvación. Creo que todos sabemos el versículo que dice que somos salvos por gracia, no por obras. Creo que con ese versículo nos han criado a todos. Pero Santiago mete esta pregunta, dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Entonces, vamos a ver, hay una contradicción acá entre Santiago y Pablo. ¿Qué pasa acá? Para eso vamos a hablar primero de la salvación. ¿Cómo eran los hombres antes de la salvación? Y ahí hay 2 referencias. Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 18 y 23, y Romanos 5, del 6 al 8. Voy a asignar versículos, así va a ser más fácil, más llevadero. Voy a empezar por Silvana. ¿Nos puedes ayudar con Romanos 3, 9 al 18 y versículo 23? Sí. Rocío, Romanos 5, 6 y 8, 6 al 8, perdón. Paola, Efesios 2, 8 y 9. Bueno, dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, de esta descripción, ¿cuál es la que más te llama la atención? Esta es la situación del hombre antes de ser salvo. ¿Cómo ves? Que todos están bajo pecado. Y el 23, por tanto, fuera de la gloria de Dios, ¿verdad? Fuera de la bendición del Señor.
A mí me llamó la atención que habla de debilidad, de inutilidad, y que no buscan a Dios antes de la salvación. Romanos 5, 6 y 8, 6 al 8, perdón. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo describe al hombre antes de la salvación? Esta referencia, este texto. Que era débil, Débil, otra vez. mientras aún éramos débiles. ¿Alguna otra Impíos, característica? Impíos, bien. impíos. Bueno, pecadores. Pecadores. Pero ¿qué pasó? Aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Ahí está la diferencia. Toda esta característica describe a todo ser humano antes de conocer a Jesús. Bajo pecado, injusto, sin entendimiento, no buscar a Dios, inútiles, débiles, no hacer lo bueno, engañar, maldecir, destrucción, bueno, todo. Hay una parte que dice, no conocen la paz, no hay temor de Dios, impíos, pecadores. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a leer Efesios capítulo 2, 8 y 9, Paola, por favor. Sí. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me encanta esto, porque acá parece una contradicción si uno lo mira así rápido, ¿verdad? Pero nosotras no, estamos estudiando. Entonces, le hago dos preguntas. ¿Cómo es salvo un hombre o una persona? Porque hombre y mujer igual, ¿no? ¿Cómo llega a ser salvo una persona? Por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Alguien sabe qué significa gracia? Don no merecido. Un don no merecido, un regalo no merecido. O sea, no merecíamos ser salvos, porque todos estábamos, como describía Romanos, pecado, injusto, no buscábamos a Dios, éramos impíos, éramos pecadores, y ahí vino la gracia. Entonces, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Muy bien. ¿Qué papel juegan las obras de un hombre en llevarlo a la salvación? Ninguna. Ninguna. No podemos hacer nada para alcanzar salvación. ¿Por qué no? Porque fue por gracia, no había ningún mérito nuestro que pudiera salvarnos. Exactamente. Se necesitaba un sacrificio, sacrificio vivo. Exacto. No hay nada que podamos hacer, ¿verdad? O sea, no hay nada que esté a nuestro alcance que podamos hacer para alcanzar la salvación. Por eso decimos que la salvación es por gracia, es un regalo, es un don de Dios, es algo que no merecíamos. ¿Y cómo accedemos a ese regalo? ¿Cómo accedemos a ese don? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe en quién? ¿O en qué? Según lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Ahí es donde entra lo que decíamos, lo que estudiamos en San Juan. Estas señales fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Esa es la fe. Creer en Jesús, que Jesús es el enviado de Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero que a la vez es Dios, creer que Jesús es el Señor,
creer que Jesús es el creador y todo eso que vimos en el Evangelio de Juan, eso es lo que nos lleva a la salvación. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 6, versículo 4. Es el versículo 4. Romanos 6, 4. Quien lo tenga lo puede leer. Romanos 6, versículo. Cuando hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy bien. Entonces, un hombre antes de la salvación es injusto, impío, débil, engaña, no busca a Dios, no entiende, no hace lo bueno, maldice, derrama sangre, destrucción, no tiene paz, no hay temor de Dios, débiles, todo eso. Pero, ¿qué pasa como parte de la salvación? Según el texto que leyó recién Silvana en Romanos 6, 4. ¿Qué es lo que sucede? La nueva vida. Pero ¿cómo sería el proceso de la salvación? ¿Qué pasa con esta persona que viene con todos sus pecados? Muere, debe morir. Muere. Muere. Muy bien. Obviamente que estamos hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de que ahí se termina esa vieja vida. Y Jesús explica muy bien que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se hace la pregunta que haríamos cualquiera de nosotras. ¿Qué? ¿Entro de nuevo al vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Jesús dice, no, es del agua del Espíritu. Un nacimiento espiritual, un nacimiento que no tiene que ver con lo natural, sino con lo espiritual. Entonces, para que ocurra ese nuevo nacimiento, primero tiene que haber una muerte. Eso ocurre en lo espiritual, morimos a esa vieja vida. Luego dice que somos sepultados con Cristo. Esto es muy bien representado en el bautismo en agua. ¿Vieron? Cuando la persona se sumerge, eso representa el ser sepultados con Cristo. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando salimos del agua, estamos representando justamente esa resurrección de Jesús, pero en nosotros significa que ahora debemos andar en vida nueva. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esas obras de antes? El pecado, la injusticia, el engaño, la mentira, la destrucción, el ser débiles y ser impíos. ¿Qué pasa con todo eso cuando venimos al Señor? Muere. Muere. Se muere. Debe morir, debe quedar sepultado, debe quedar allí. Y uno debe resucitar para andar en novedad de vida. ¿Qué dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? ¿Qué dice allí? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo las cosas viejas pasaron? ¿A qué se refería? Que ya habían muerto, que ya tenían una nueva vida. ¿Y qué serían las cosas viejas? Lo que Nuestro hablaba pasado. eso, lo que decía Romanos. Injustos, malos, que no temen a Dios, débiles, impíos, pecadores. Las Cosas obras viejas, muy bien. Todas esas cosas que nosotros vivíamos antes de ser salvos. Pablo dice, las cosas viejas pasaron.
he aquí que, Todas son hechas nuevas. es decir, aquello viejo ahora va a ser, digamos, cambiado por algo nuevo. Por algo nuevo. Hay una relación entre 2 Corintios 5, 17 y Romanos capítulo 6, versículo 4. Estos dos últimos textos que leímos. ¿Cuál es la relación? Que hay una nueva vida y que es nueva criatura. Los dos van juntos, ¿no? Nueva criatura y novedad de vida. ¿Y se habían dado cuenta que hay una relación entre la salvación y la muerte al pecado? Porque Romanos habla de que fuimos sepultados en muerte con Cristo. Qué cosa loca, ¿verdad? Por eso Pablo mismo va a decir la salvación es locura, ¿verdad? Para algunos. Entonces, las cosas viejas pasaron. Vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Rocío, ¿lo tenés? Segunda de... 1 Corintios, Sí, capítulo 6, del 9 al 11. sí. Dice, ¿o no saben los injustos, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Miren, bueno, todos los pecados ahí mencionados. Si nos faltaban algunos mencionar en Romanos, aquí los aclara, ¿verdad? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ok, pero después Pablo pone el foco en cada una de nosotras, diciendo, y esto erais algunos de ustedes. O sea, ninguno de nosotros aquí podemos decir, yo no entro en esa lista, eso no tiene que ver conmigo, porque la misma Biblia dice que todos hemos pecado. Y habíamos visto en la clase pasada que si uno viola uno de los mandamientos del Señor, se hace culpable de todos. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces, la condenación es para todos por igual. Pero ahí hay un mensaje de esperanza que el mismo Pablo dice, esto erais algunos, más habéis sido lavados. No solamente lavados, ustedes que eran difamadores, idólatras, fornicarios, adúlteros, habéis sido justificados, que significa ser hechos justos. Y si vemos la lista de Romanos, no merecíamos, no había forma de que nosotros alcancemos justicia delante de Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesús, fuimos lavados, santificados y justificados. Nos hizo limpios, nos hizo justos y nos hizo santos. No por nuestros méritos, como decía Silvana, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque creemos en el nombre del Señor Jesús. Y esta es una buena noticia, porque cualquier pecado que hayamos cometido antes de conocer al Señor, el Señor lo cubrió con su sangre. Y me encanta porque
el Señor no te pide que cambies tu vida para venir a Él, sino que te pide que vengas a Él porque Él puede cambiar, más allá de lo que hayas hecho. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, por eso se llama buenas noticias. Porque humanamente nosotros creemos, el Señor nunca me va a perdonar, ¿verdad? El Señor a mí no me va a aceptar porque yo hice esto y lo otro y aquello, soy la peor persona del mundo y el Señor a mí no me va a aceptar. Y eso no es un mensaje bíblico. El mensaje bíblico es este. Sí, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de ellos va a entrar al reino de Dios, y ustedes entraban en esta lista, o sea, estaban fuera del reino de Dios. Pero, dice, pero han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremenda noticia, tremenda noticia. Entonces, hay un antes de la salvación, hay un proceso de la salvación que tiene que ver con ser sepultados en muerte, resucitar a una nueva vida. Hay una esperanza de que no importa lo que hayas hecho antes, el Señor te lava, te limpia, te justifica, te santifica. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí es donde entra Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, donde tenemos que hacer un análisis de nuestra propia vida. Silvana, ¿podrías ayudarnos otra vez con la lectura del 14 al 26? Santiago 2, ¿De qué 14. sirve, sí. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Así es. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias. Entonces, en vista a lo que hemos visto hasta aquí, la pregunta es, ¿eres realmente salvo? ¿Cómo vamos a saber si somos realmente salvos o no? ¿Cómo podemos nosotros evaluar eso ahora? ¿Qué es lo que tenemos que mirar para saber si somos realmente salvos, si estamos realmente en la fe? Por las obras. Por las obras. Los frutos de esa salvación, de esa fe genuina. Las obras, o sea, cómo actuamos, cómo vivimos. Bueno, muy bien. Ahí está entonces la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo actuamos, cómo vivimos? Mencionó acá Silvana frutos. Vamos a leer Mateo capítulo 13 sí, capítulo 7, versículo 13 al 26. Que Jesús hablando. 7, 13 al 26.
¿Lo tenés ahí, Fernanda, o no? 7, 13 al 26. Mateo 7, 13 al 26, el primer libro del Nuevo Testamento. Las veo ahí reconcentradas a Fernanda y a Gaby, tomando notas, todo. Estamos buscando del 13 Al 26. el que dice, ay, mi mamá me prestó la otra Biblia. Sí, La puerta estrecha, puede ser que empiece ahí. ahí, exactamente ahí. Hasta el versículo 26. Ok. Sí, bueno, yo doy por sentado, ¿no? Cuando digo versículos son, viste que en la Biblia están hay números grandes y hay números pequeños. Sí, sí. Ok. Los versículos son los números pequeños. Ok. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que la lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en mi reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En el versículo 20 al 27, faltaba el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ese era el versículo que faltaba. Habla de frutos, como decía Silvana, y habla de una casa. Ambas parábolas o ambas ilustraciones es para enseñarnos esto, que la fe no es solamente una religión, ¿no? Que se dice, o sea, dice, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Tiene que ver con esto. Todas nosotras aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Si termina esta clase y nosotros mañana no hacemos ningún cambio en nuestra vida, por ahí si estamos haciendo cosas mal, y no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, entonces somos como ese hombre que construyó su casa sobre la arena, vinieron lluvias, tormentas, vientos, que serían las pruebas, los problemas, las tentaciones, y esa casa se cae porque no está fundada sobre la roca. Y ambas ilustraciones y la carta de Santiago están orientadas a personas que conocen o que creen conocer a Dios. No a personas que no tienen contacto. Santiago le está escribiendo a los hermanos. Jesús le está hablando a los judíos. Entonces, ya conocemos al Señor. Ahora, ¿qué pasa con nuestros frutos?
Ese ejemplo es muy fácil de entender, ¿verdad? Si yo veo un árbol de, a ver, voy a poner duraznos, ¿no? Que es muy común que estén malos el durazno. Si las frutas tienen gusanos o están podridas, ¿a dónde tengo que atacar yo esa planta para poder curarla? A la raíz. Le removeré la tierra, le pondré fertilizantes, me fijaré si hay algún bicho en la raíz. Bueno, así es la fe. La fe sería la raíz. Y nuestra forma de vivir son los frutos. Entonces lo que yo quisiera que hagan esta noche, que hagamos todos, porque esto también me incluye a mí, ver, según los textos que vimos hasta aquí, cómo son nuestras obras. ¿Hay engaño en nosotros todavía? ¿Hay amargura? ¿Hay avaricia? Todo esto que mencionó la Biblia, ¿lo identificamos en nuestra vida? Y si es así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Necesitamos creer en Jesús, creer en su obra, y necesitamos que Él nos haga acceder a la salvación. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros creemos en Él, nacemos de nuevo. Nacemos a una nueva vida. Y ahí se da todo este proceso de ser sepultados para muerte, resucitar con Él para nueva vida, ser justificados, ser santificados. Eso todo lo hace el Señor, no lo hago yo. Entonces, es una buena forma de analizar mi vida y decir, bueno, Señor, todavía hay en mi vida esto. Y necesito pedirte perdón. La oración no es, Señor, voy a cambiar para poder ser justo, porque no podemos. En nuestra naturaleza está el hacer las cosas mal. Por eso habla de una nueva criatura. Por eso Santiago habla de una palabra implantada. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, voy a leer el 17 y el 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él, el Señor, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. No es algo que yo puedo decir, ok, listo, acá se terminó la vieja Esther, mañana voy a nacer de nuevo a otra nueva vida. No. Es por fe, es por gracia. Es decir, Señor, yo soy un pecador, Señor, reconozco que anduve así como dice Romanos, no buscándote, no conociéndote, no teniendo temor, te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesús, acepto que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Entra a mi vida, te abro mi corazón. Ya no quiero ser el dueño de mi vida, ya no quiero ser la dueña de mi vida, sino que quiero que tú seas el rey de mi vida. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, esto, lo que soy, y creo en tu palabra. Y esa palabra que es implantada en nosotros nos hace nacer a una novedad de vida. No es de nosotros, pues es don de Dios. Ahora, una vez que nosotros hacemos eso, no podemos seguir con las viejas obras. ¿Se entiende hacia dónde va el análisis? Gracias a quien me avisó. Y nos quedamos por la mitad, está para seguir, ¿verdad? Yo estoy acá, ustedes no se dan cuenta, se me fue el frío. Porque decir, qué maravilloso el Señor, o sea, pudo haber hecho de mí una nueva criatura, darme un nuevo comienzo cuando yo no lo podía hacer. Y para quienes ya decimos que tenemos fe, que ya creemos en Dios, que ya somos hijas de Dios y todo eso, si reconocemos alguna de estas obras de la carne, de alguna de estas obras viejas en nuestras vidas, hoy es tiempo de salvar. Hoy es tiempo de decir, Señor, perdón, ¿sí? Perdón por vivir como yo quiero el Evangelio.
Perdón por decir yo creo en Dios, pero no reflejarlo en mis decisiones, en todo. En mis finanzas, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis vecinos. ¿Sí? Siempre hay algo, ¿no? Donde parece que está todo bien, pero cuando oramos el Señor prende la lucecita en algún punto. Sí, se corta, me di cuenta. Ahí corté la cámara. Así que oramos. Y le pedimos al Señor entonces perdón si es necesario. Amén. Silvana, ¿nos podés dirigir en oración? Bueno, bien. Padre, es en el nombre de Jesucristo que estamos en tu presencia, Señor, muy agradecidas por este tiempo, que tenemos el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Nos sentimos muy amadas, Señor, por este tiempo que tenemos, unas cuantas mujeres que tienen hambre y sed de ti, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra, a atesorarla a nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que somos pecadoras, que muchas veces no entendemos, pero necesitamos y deseamos tu dirección completa en nuestras vidas. Tú dijiste, Señor, que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y así hemos creído, Padre, en ti. Y sabemos que ese Espíritu Santo vino a guiarnos a toda la verdad. Y creemos que Él puede guiarnos a obedecer tu palabra, a tener sabiduría, Señor, en cuanto a tomar decisiones cada día y ayudarnos a vivir esta nueva vida en Cristo que no depende de nosotras, sino depende de la vida de Cristo en cada una de nosotras, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por la vida de Esther. Especialmente por Ricardo. Te pido, Señor, que te pasees donde él está en esta noche y lo toques. Pero aún no podemos comprender, Señor, tu mente y tu corazón. Muchas veces no entendemos lo que tú vas a hacer, pero estamos en tus manos y ahí sabemos que hay misericordia y ahí queremos estar, Padre. Gracias, Señor. Y por la hija de Fernanda, Padre, que tú la guardes, la protejas y que estés con ella, Señor. No hay mejor que estar en tus manos, en tus pensamientos. Y te damos gracias por este estudio que nos lleva y nos hace comprender, tener una fe real. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Un beso grande a Gaby, gracias por sumar. Un abrazo grande y seguimos hablando por chat, por mensaje, por todos lados, seguimos hablando. A ver. Ay, saludos. Chao, bendiciones. Chao, muchas gracias, chicas. Buenas a todas. noches. Gracias a ustedes. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Ay, te la foto, mirá, te vi justo. Nos vemos, chao. Ay, sí. Hablamos.